Imagínate a alguien que hace todo bien, hace ejercicio 4 o 6 veces por semana, come bien, apaga las pantallas a las 9 de la noche y se va a la cama a las 10. Y se levanta a las 6 de la mañana, 8 horas exactas todos los días. Pero igual se siente como que si le hubiera pasado un camión encima al día siguiente. Eso no es por falta de disciplina, eso es un problema de arquitectura del sueño. Y hoy vamos a entender exactamente qué está pasando y por qué las soluciones que probablemente ya intentaste no estén llegando al problema real. Soy Rodrigo Montenegro, médico, Sports Scientist, y este es un nuevo episodio de The Sports Alchemist Podcast. Y vamos a empezar con algo que nos obsesiona a todos y culturalmente es una obsesión. Y son las horas de sueño. ¿Cuántas horas dormiste? Que dormí 6 horas, que dormí 8 horas. Como que si el número explicara todo. Pero esa pregunta está mal hecha desde el principio. Pensémoslo así. Dejar el carro en el taller toda la noche. El carro estuvo sus 8 horas. Pero si los mecánicos nunca aparecen a trabajar en el carro, la mañana siguiente el carro seguirá exactamente igual como lo dejaste el día anterior. El tiempo en la cama no es lo mismo que recuperación. El sueño no es un estado pasivo, es un proceso fisiológico altamente estructurado. Y la pregunta que importa no es cuántas horas estuviste inconsciente tirado en la cama. La pregunta es si llegaron esos mecánicos. Mark Walker, probablemente el investigador de sueño más citado del mundo, lo dice muy claro. Es imposible obtener los beneficios del sueño si tenés cantidad sin calidad. Puedes pasar 8 horas en la cama y terminar tan cansado como que si hubieras dormido 4, pero con buena calidad de sueño. Entonces, ¿qué es la arquitectura del sueño y por qué importa tanto? El sueño no es uniforme, es una secuencia de ciclos de aproximadamente 90 minutos. Dentro de estos ciclos dentro de cada ciclo hay fases con funciones distintas. Y en la fase que nos vamos a enfocar hoy y que nos importa es la llamada fase de ondas lentas, de onda delta, también conocida como sueño profundo o N3. En sueño profundo pasan cosas que no pasan en ninguna otra fase. El cuerpo secreta la mayor cantidad de hormona de crecimiento. Y esta hormona de crecimiento nos ayuda para la reparación del tejido. El cerebro hace lo que se llama poda sináptica. Elimina las conexiones neuronales inútiles del día para consolidar lo que realmente importa. Y esto hace que se active el sistema linfático. ¿Pero qué es esto del sistema linfático? Es básicamente el sistema de limpieza del cerebro. Durante el día, mientras pensamos, tomamos decisiones, procesamos información, el cerebro genera residuos metabólicos, subproductos del funcionamiento neuronal normal. Durante el sueño profundo, las células cerebrales literalmente se encogen, reducen su tamaño, y eso permite que el líquido cefalorraquídeo inunde el tejido y arrastre esos residuos hacia afuera, incluyendo la proteína beta amiloide, que está asociada con el Alzheimer. Es como lavar las calles de una ciudad de madrugada, cuando no hay tráfico. Si no se hace todos los días esa limpieza o todas las noches, esa basura y ese daño se va acumulando. Y esa fase se concreta principalmente en los primeros ciclos de la noche. Si esos ciclos se están interrumpiendo durante la noche, el trabajo no se hace bien. No importa cuántas horas más pases en la cama después. Y hay unos factores silenciosos que destruyen el sueño profundo en personas que creen que están durmiendo bien. Y los llamo silenciosos porque ninguno de estos te despierta completamente. Simplemente te sacan de la fase profunda sin que vos te des cuenta. Y aquí vamos a hablar de varios de estos factores. Y el primero que vamos a tocar es la cafeína. Y yo sé que algunos se van a incomodar un poquito con esto porque casi que todo el mundo toma café o toma alguna bebida de cafeína durante el día. Pero los datos son los datos y los tenemos que decir y aprender a tomarla más que todo. Pero ¿qué hace la cafeína en nuestro cuerpo? La cafeína bloquea los receptores de adenosina, la molécula que acumula la presión de sueño durante el día. Puedes imaginarlo como un reloj de arena. Desde el momento en que abrimos los ojos, la adenosina empieza a acumularse. Cuanto más adenosina tenemos, mayor la necesidad de dormir al llegar la noche. La cafeína no borra esa arena o esa adenosina. Lo pone una venda en los ojos a ese receptor para que no lo sientas. Seguimos funcionando, pero la deuda ahí sigue y se sigue acumulando. Y otra cosa importante es saber que la cafeína tiene una vida media de entre 5 y 6 horas. ¿Y por qué es importante esto? Porque aquí es donde tenemos que saber cuándo tomarnos esa última bebida con cafeína. Si te tomas un café a las 3 de la tarde, eso quiere decir de que a las 9 de la noche todavía vas a tener la mitad
de la cafeína, o sea, la mitad activa en tu sistema. Y a las 11 o 12 de la noche vas a tener todavía una cuarta parte. Y el resultado de esto es que se reduce el sueño profundo hasta en un 30%. Matt Walker dice que ese 30% equivale a envejecer el cerebro entre 10 y 12 años en términos de calidad de sueño. No es que no podamos dormir, es que no llegamos a las fases profundas que deberíamos y que necesitamos. El otro factor es el alcohol. El alcohol es el gran impostor del descanso y creo que es el más subestimado de todos los que vamos a hablar hoy. Mucha gente lo usa para desconectar al final del día, para soltar la tensión acumulada y tiene sentido. El alcohol actúa sobre los receptores GABA del cerebro. Apagando la actividad cortical, la persona siente que cae en cama como una piedra. Pero eso es sedación, no es sueño. Son estados fisiológicamente distintos. Lo que pasa después de esto es que el hígado metaboliza el alcohol durante la madrugada, produce metabolitos, entre ellos el acetaldehído, que esto hace que inunde el sistema nervioso con un efecto rebote. El sistema nervioso simpático se activa. La segunda mitad de la noche se fragmenta, el sueño profundo y el REM se suprimen casi por completo. Y aquí viene un dato concreto. El alcohol provoca una caída de más del 50% en la liberación de hormona del crecimiento durante la noche. La hormona del crecimiento se libera casi exclusivamente durante el sueño profundo. Es la que nos repara lo que repara el tejido, regula el metabolismo y sostiene la masa muscular. Y hay algo que casi nadie dice sobre el alcohol y el sueño. El daño no desaparece en una semana si dejas de tomar. En personas con consumo habitual, la arquitectura del sueño puede tardarse en regresar a la normalidad meses, incluso hasta un año, y que esas ondas lentas se vuelvan a estructurar. No es una copa, es un impuesto biológico que estás pagando cada noche y muchas noches después. El tercer factor que vamos a hablar es la temperatura. Para entrar y mantener el sueño profundo, la temperatura corporal central necesita descender. Eso es un requerimiento fisiológico y no es una preferencia. Hay un malentendido frecuente y es de que el cuarto debería estar a 18 grados o menos para poder dormir mejor, pero eso no es verdad. Vas en la dirección correcta, pero no es exactamente lo que necesitamos, que nos estemos congelando adentro. El cuerpo necesita enfriarse por dentro, pero si ponemos el cuarto como que si fuera un congelador, lo único que vas a ocasionar es que el cuerpo active un mecanismo de defensa. Esto hace que se cierren los vasos sanguíneos de las extremidades y esto se hace para que puedas conservar el calor de los órganos vitales. Es vasoconstricción periférica, el mismo mecanismo que hace que se te enfríen las manos cuando salís en el invierno. Y paradójicamente, eso atrapa el calor dentro del núcleo corporal, que es exactamente lo contrario que necesitamos hacer. El mecanismo correcto es facilitar la disipación del calor hacia afuera, que la sangre viaje desde el centro del cuerpo hacia las manos y los pies. Esto hace que irradie el calor al ambiente. Ese proceso físico, esa liberación de temperatura desde las extremidades, es la señal neurológica exacta que el cerebro necesita para iniciar el sueño profundo. ¿Qué te puede ayudar a mejorar la temperatura? Puedes poner ropa que sea transpirable, una ventana entreabierta si no hay mucho frío, un baño tibio una hora y media antes de dormirte. Este baño tibio calienta la superficie de la piel y la sangre se desplaza hacia las extremidades y libera ese calor. Y la temperatura corporal central baja. Ese descenso es lo que facilita la entrada al sueño profundo. Y hay un detalle que no muchos consideran. Los calcetines en la cama bloquean la disipación del calor por las plantas de los pies, que son uno de los portales principales para liberar temperatura corporal. Si los usas para entrar en calor está bien, pero quítatelos antes de quedarte dormido. Otro factor es la fragmentación. Este es uno de los más importantes y es el menos visible. La evidencia dice que una alta fragmentación del sueño, independientemente del tiempo total que dormimos, se asocia con más del doble de probabilidades de deterioro en velocidad de procesamiento y cognición global. No es la cantidad de sueño profundo, es la continuidad. Puedes tener suficientes horas de sueño profundo en papel, pero si ese sueño está constantemente interrumpido por microdespertares, eventos que no llegas ni a recordar cuando te despiertas, no cumple su función. Es como que si los mecánicos llegaran, pero alguien los sacó del taller cada 5 minutos. Y ahora llegamos a un tema que creo que es de los más importantes en este episodio, que es la apnea del sueño no diagnosticada. Y esto lo voy a dejar para un bloque solo para ella. Pero antes de pasar a ese bloque, y que no se me olvide, quiero hablar del envejecimiento también.
El sueño profundo disminuye naturalmente con la edad, aproximadamente un 0,53% por año después de los 60 años. Y el declive empieza antes. En la mediana edad ya hay pérdida significativa comparado con los 20. Cada 1% de declive anual en sueño profundo se asocia con un aumento del 26% en riesgos de desarrollar demencia en los siguientes 17 años. Y no te lo digo para asustarte, te lo digo porque la arquitectura del sueño es uno de los pocos factores que podemos modificar para proteger la salud cerebral a largo plazo. Y ahora sí, vamos a hablar de la apnea del sueño. Y aquí quiero que pongan bastante atención porque estoy seguro que muchos han vivido alguno de los síntomas que vamos a hablar. Y si lo has vivido, es súper importante que busques ayuda, que vayas con el especialista, con un otorrino, con un médico especialista en sueño, porque lo más seguro es que estés sufriendo de apnea del sueño y no te has dado cuenta. Y entre el 80 y 95% de las personas con apnea de sueño clínicamente significativa no tiene un diagnóstico. Este dato viene de la Asociación Americana del Corazón. No es una estimación casual. Se calcula que solo en Estados Unidos hay 24 millones de personas con apnea de sueño sin diagnóstico. ¿Y por qué no se detecta? Porque tenemos un estereotipo muy arraigado de lo que parece ser una persona con apnea. El señor de mediana edad con sobrepeso, que ronca fuertísimo y se queda dormido en la sala en cualquier momento, súper temprano. Ese perfil obviamente que sí existe, pero no es el más común entre los que no, entre los que llegan sin diagnóstico. Ya hay una razón biológica para que esto afecte a personas que no encajan en este molde. Nuestra especie desarrolló el lenguaje hablando a costas de una modificación anatómica en las vías respiratorias superiores. Tenemos una curva de 90 grados en la garganta, en la faringe. Es un cuello de botella estructural que nos hace vulnerables al colapso durante el sueño y es inherente al ser humano, no es a tener sobrepeso. Individuos delgados que hacen ejercicio, atletas, jóvenes, pueden tener apnea por factores genéticos. Por ejemplo, una mandíbula ligeramente retraída, un paladar blando alargado, una lengua mayor del tamaño relativo al espacio disponible, amígdalas o adenoides grandes, o simplemente una estructura ósea facial que deja menos espacio para la vía aérea. Además, al acostarnos se produce un desplazamiento natural del flujo desde las piernas hacia el cuello. Si la vía aérea ya es estrecha por genética, ese fluido adicional puede provocar el colapso durante la relajación muscular del sueño. Las mujeres están especialmente subdiagnosticadas porque sus síntomas no son los clásicos, presentan fatiga, insomnio, cambios de humor, no los ronquidos que el sistema médico aprendió a buscar. Y ahora vamos a hablar de cuáles son estos síntomas atípicos que nadie conecta con la apnea. Primero vamos a empezar con uno que estoy casi seguro que muchas personas han vivido. Despertarse a las 3 de la mañana con ansiedad o que con el corazón súper acelerado. Este es el más importante y el más malinterpretado. Las personas se despiertan con palpitaciones y la mente acelerada. Lo atribuyen al trabajo, al estrés, a las preocupaciones de la vida o del día. Pero la polisonografía, el estudio clínico de sueño, cuenta una historia completamente distinta. Lo que ocurre a nivel fisiológico es esto. La vía aérea colapsa, la respiración se detiene y a medida que pasan los segundos el dióxido de carbono sube, el oxígeno baja y el tronco encefálico, la parte más primitiva de tu cerebro, la que garantiza la supervivencia, detecta que tu cuerpo está asfixiándose y activa la alarma de emergencia. Lanza una oleada masiva de adrenalina y cortisol para reactivar la musculatura de la garganta. La persona se despierta con el corazón a mil y ahí entra la corteza prefrontal, la que mencioné hace unos episodios, la encargada de pensar con claridad, de tomar decisiones, de mantener la calma bajo presión, tu centro de control racional. Esa corteza busca una explicación para la taquicardia y las palpitaciones que siente y encuentra lo más disponible y lo más fácil. Estoy muy estresado por el trabajo. Y no es el estrés laboral lo que causó el despertar. El cuerpo acaba de salvarte de asfixiarte y tu cerebro racional buscó una explicación y encontró lo que tenía más a la mano y fue ese estrés. Y aquí voy a decir algo que dijo Michael Grandner, uno de los mayores expertos en medicina del sueño del mundo. Y él lo que dijo fue esto. En ese contexto hay una probabilidad mayor del 50% de lo que viviste, ese despertar ansioso, sea en realidad un evento respiratorio. Vamos a pasar ahora a otro síntoma, la nocturia.
levantarse varias veces a orinar durante la noche. Muchas veces esto no tiene nada que ver con problemas de próstata ni de vejiga. Lo que ocurre es que la apnea genera microdespertares repetidos. Cada vez que el cuerpo sale brevemente del sueño profundo, restablece la respiración y hay una activación parcial del sistema nervioso. En ese estado de alerta, el cerebro registra señales corporales que normalmente ignora durante el sueño profundo, incluyendo la vejiga. No es que la vejiga esté llena, es que el cuerpo está suficientemente despierto como para sentirla. El resultado es que te levantes, vayas al baño, vuelvas a la cama y el ciclo se repite. Lo que parece un problema urológico es, en muchos casos, un problema respiratorio. Otro síntoma es la fatiga crónica sin somnolencia extrema. Las personas con apnea severa se quedan dormidas manejando, pero las personas con apnea leve o moderada, que es la mayoría, tienen fatiga crónica, lentitud cognitiva, irritabilidad sin causa clara, y eso lo atribuyen al ritmo de vida, al estrés, a la edad, y también puede ser un problema respiratorio. Otro factor o otro síntoma es el sueño de calorías vacías. Duerme las horas que crees que están bien, 6, 8, 10 horas, pero no recuperaste absolutamente nada, no te sientes reparado. Esa sensación constante que el descanso no tiene profundidad, de que las horas en cama no cuentan para nada, es otro síntoma importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuánto importa clínicamente? El índice de apnea mayor a 15. El índice de apnea es cuántas veces por hora dejamos de respirar. Y mayor a 15 eventos por hora se asocia con un deterioro cognitivo equivalente a 5 años de envejecimiento prematuro y aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y demencia en un 26% según un metaanálisis que siguió a más de 200.000 personas. Incluso un índice de solo 11 eventos por hora, que es apnea leve, ya hay riesgo cardiovascular medible, mayor probabilidad de hipertensión, de enfermedades coronarias y de accidentes cerebrovasculares. Y hay algo que hace esto más engañoso. Los estudios de encefalograma en pacientes con apnea severa muestran un aumento de las ondas delta, que son la firma electrónica del sueño profundo. Si un médico no especializado mira esa gráfica, podría pensar que el paciente está teniendo el sueño más reparador de su vida. Pero esas ondas no representan descanso, representan un cerebro en estado de emergencia luchando por mantener la respiración sin despertar completamente. Es una activación cortical patológica, no es recuperación. Es el equivalente a encender y apagar el motor de un carro cada 5 minutos durante toda la noche. Jamás se completaría un ciclo de mantenimiento real. Si te identificaste con alguno de estos síntomas, ponle atención a esto. Puede que tengas apnea y no lo sepas. Busca ayuda profesional, ve con un otorrino, ve con un médico especialista en sueño. También pudieras pedir un home sleep test. Se hacen en tu casa, no hay que ir a un laboratorio, es simple, accesible y puede cambiar completamente el diagnóstico de por qué no estás recuperándote bien. Pero aunque te hagas el examen en tu casa, tienes que ir con un médico que sepa leer bien el estudio, que te pueda dar consejos de qué hacer, de tratamientos, que hoy no vamos a hablar de tratamientos de apnea, para eso están los especialistas, pero si sientes uno de estos síntomas, por favor, consulta, porque puede hacer una gran diferencia a cómo te vas a recuperar, a cómo vas a mejorar tu sueño si lo identificas. Y ahora quiero pasar a algo y quiero contarte lo que a mí me funcionó, lo que yo empecé a hacer, cómo empecé a crear esta arquitectura de sueño en mi día a día. Obviamente no es algo fácil, obviamente son ciclos. Cada vez quiero que el ciclo sea más largo y que no se rompa, pero la vida no es perfecta y a veces pues tenemos que sacrificar horas de sueño, pero lo más importante es regresar y retomar esta arquitectura de sueño. Entonces, lo primero que yo hice fue fijar una hora de sueño. ¿A qué horas me iba a dormir? No tanto a qué horas me levanto, sino la hora de dormir. Siempre a la misma hora, un rango yo puse de entre 9:30 y 10 de la noche, pero que todas las noches sea la misma hora. Cuando logro mantener eso, y te lo digo realmente con honestidad, lo logro por ciclos, como lo dije, no todos los días. El cuerpo se sincroniza de una manera que no tiene otra explicación que el ritmo circadiano haciendo su trabajo. Llegando a esa hora, sin alarmas, sin esfuerzos consistentes, el sistema nervioso empieza a frenarse solo.
como que si el cuerpo supiera que es el momento de cerrar el día. El cambio no es inmediato, no lo vas a sentir al día siguiente, tarda unos días en que lo empieces a sentir, pero cuando se establece, la diferencia es como que la diferencia al amanecer es clarísima y lo vas a notar. ¿Y esto por qué funciona? Porque el cerebro anticipa el sueño cuando el patrón es consistente, produce los cambios hormonales y térmicos necesarios antes de que te acostes, no después. Es como que si fueras asfaltando el camino durante las horas de luz para que el proceso fisiológico ocurra cuando llega la noche. Lo difícil de todo esto es de que la vida no es fácil y no se puede planear todos los días. Mi esposa está haciendo residencia de cirugía y cuando ella cambia de turnos de noche a días, mis horarios también suelen cambiar con los de ella. O cuando estoy haciendo producciones, grabando para este proyecto, el horario a veces tiene que cambiar y es entendible y se puede hacer. Lo que hay que saber es adaptarlo y regresar lo antes posible a eso que te estaba cayendo también. Y lo que aprendí de todo esto es que la consistencia perfecta no existe, pero la intención de volver al ritmo sí puede existir siempre. Lo que sí mantengo casi que siempre o que casi todos los días son luces inteligentes en puntos específicos de la casa y esto lo que ayuda es a que bajan la intensidad 2, 3 horas antes de dormir. Entonces, ¿qué y por qué ayudan esto? Porque vas diciéndole a tu cuerpo y ya no tenés la luz intensa como que si tuvieras el sol en la cara, sino que vas disminuyéndola y eso también va apagando tu cuerpo y ayuda a decirle a tu cerebro, ya es hora de irse a dormir. Al principio, a mi esposa no le gustó para nada que cambiara esos focos, pero ahora estoy seguro que le gusta aunque no lo admita del todo. Otra cosa que me ayuda muchísimo es leer un libro, pero leerlo físico, en papel, no en una pantalla, no en el iPad, no en la computadora, porque ahí solo estás dándole luz a tu cerebro y no le estás diciendo que es hora de dormir. Entonces, agarra un libro y eso, si no te gusta leer, más, te vas a quedar dormido más fácil. Y si te gusta leer, te va a ayudar también a desconectarte del día a día. A mí, por lo menos, me ayuda a dejar de pensar en el trabajo, a dejar de pensar en el proyecto, a dejar de pensar en las cosas que tengo que hacer al día siguiente o las que dejé de hacer y los pendientes del día a día. Entonces, trata de hacer eso también. Y algo súper importante que no habíamos tocado hasta ahorita es dejar de ver tu celular o dejar de ver la televisión, aunque sea 30 minutos antes de dormir. Yo al principio, solo para no tener tentación, dejaba mi celular en el baño, que no está cerca del cuarto. ¿Por qué? Porque no me iba a levantar a recogerlo para irlo a ver. ¿Y por qué pasa esto? Porque si te cuesta dormirte, lo primero que vas a hacer es agarrar tu celular. Y lo único que va a hacer esto es darte un subidón de dopamina y te va a volver a levantar. En lugar de dormirte, te va a mantener despierto. Y después vas a estar estresado. Ya solo me quedan 4 horas para dormir, ya solo me quedan 5 horas para dormir. Y eso hace, ese estrés que uno se mete, hace más difícil irse a dormir. Estoy seguro que más de alguna vez te ha pasado que te levantas en la noche y no te puedes dormir y te estás peleando con tu reloj. Y si, ya solo me quedan 2 horas, ya solo me quedan 3 horas. Y solo estar pensando eso, que solo te queda 2 horas, que solo te queda 3 horas, te hace que no puedas recuperar el sueño. Entonces, estas son una de las recomendaciones que yo hice, que me han funcionado. No quiere decir de que a todos les funcione, pero se lo recomiendo. Y aquí, como te digo, no te estoy vendiendo un protocolo perfecto, sino que te estoy diciendo qué palancas tienen evidencia real, cuáles uso yo y qué puedes aplicar desde el día de hoy. Y ahora sí, después de que te conté un poco de lo que a mí me funcionó para mejorar mi arquitectura del sueño, vamos a ir desglosando paso a paso qué puedes hacer para mejorar desde hoy. Primerito, lo primero que tienes que hacer es definir un horario para dormir. Elige una hora de apagado y defendela a morir lo más que se pueda. No la de levantarse, porque la de levantarse con una alarma siempre va a ser la misma. Pero si siempre te duermes a la misma hora, va a ser el cambio por completo y cuando lo hagas me lo vas a agradecer. El cuerpo necesita constancia para anticipar el sueño. 3 días de horario estable ya empiezan a mostrar una señal. El objetivo no es que sea todos los días perfectos, sino que es retomar lo antes posible si el ciclo se llega a romper.
El paso 2 o lo siguiente que podrías hacer es preparar el ambiente para dispersar el calor, facilitar que el cuerpo libere temperatura, ropa de cama transpirable, ventana entreabierta si se puede, un baño, como lo dije, tibio o con agua caliente, una hora, hora y media antes de dormir. Y si usas calcetines, quítatelos antes de quedarte dormido. Otra cosa que puedes hacer y que es súper importante y que es una de las que más cuesta es cortar la cafeína a tiempo, 8 horas antes de que te vayas a dormir. Como dije, si te duermes a las 11, que tu última taza de café o de bebida con cafeína que sea a las 3 de la tarde. No es que la regla sea obligatoria todo el tiempo, pero trata de hacerlo. Y el primer café del día también hay que retrasarlo, no hay que tomárselo nomás me levanté y decir, es que si no me tomo el café no me voy a levantar. Eso son mentiras. Hay que esperarse entre 90 y 120 minutos después de levantarse. Y eso permite que el cortisol matutino suba naturalmente y que el cuerpo elimine la adenosina residual de la noche anterior. Otra cosa que puedes hacer es reducir la intensidad de la luz. Por lo menos 2 horas antes de dormir, baja la intensidad de la luz de la casa. Si puedes, cambia los focos. Y si no, y tienes los que se pueden regular, no lo pongas a todo. Porque es como que si tuvieras, y menos los ojos de güey y los que están muy alto, porque eso es como que si estuviera simulando el sol. Nuestro cuerpo lo interpreta como que es el sol, entonces no le estás dando la señal que ya es de noche. Otra cosa que puedes hacer es crear una transición activa. El cerebro necesita señales de que el ciclo del día ya terminó. Puede que sea leer un libro, ir al sauna, tomar este baño de agua caliente, hacer ejercicios de respiración, una caminata corta y suave antes de irse a dormir. Puedes meditar, yoga nidra también ayuda bastante. Lo que importa es que sea consistente y que no se involucre pantallas ni decisiones en ese momento. Y acá quiero agregar algo que me gustó mucho de un podcast que escuché de Michael Grandner y es un consejo que podemos usar más para los que viajan, para los que no duermen siempre en su cama. Él trabaja con atletas de alto rendimiento, más que todo con beisbolistas. Y lo que él decía es algo que me gustó bastante y que él implementa con ellos, ya que ellos no pueden hacer una rutina todos los días en la casa. Lo que el cerebro necesita son patrones. Si pasa A, B y C, después me duermo. Pero que todos esos patrones sean siempre igual. Y lo que él les decía era, llevar siempre la almohada con la que duermen de viaje, siempre su almohada de la casa, que se la lleven con ellos al hotel. Y que antes de dormir hicieran exactamente la misma rutina en el mismo orden en cualquier ciudad que estuvieran. O sea, que si me lavo los dientes con la mano derecha, primero, o si primero me paso el hilo dental y después me lavo los dientes y después me pongo la pijama y me acuesto del lado derecho de la cama y subo primero el pie derecho. Así de mínimos detalles es importante, pero que todos los días sean lo mismo, porque eso le está dando la señal a tu cerebro de que ya es hora de dormirse. ¿Y esto por qué funciona? Pues como les dije, el cerebro aprende por asociación. Cuando hace los mismos pasos en el mismo orden, las mismas señales sensoriales, el mismo ambiente, el mismo objetivo, le estás enviando una señal inequívoca al sistema nervioso de que el ciclo del día ya terminó y que es hora de bajar las revoluciones y dormir. Y la almohada de la casa no es una manía, es un ancla neurológica, así que no importa que te veas como loco con tu almohada cuando vas de viaje, pero llévatela. De verdad, ayuda bastante. Y otra cosa que me gustó mucho que dijo el doctor Granner fue que recomendó el uso de antifaz y de tapones de oídos de buena calidad. No es una tecnología cara, no es un suplemento, pero ensayos clínicos muestran que bloquear los estímulos sensoriales externos mejora la continuidad del ciclo del sueño y genera un incremento medible en el rendimiento cognitivo al día siguiente. Lo más efectivo a veces es lo más simple. Y por último, si los síntomas están, descarta la apnea. Si te identificaste con alguna de las señales que describí, despertares con ansiedad, nocturia, fatiga crónica sin razón, sueño sin recuperar, no lo atribuyas al estrés sin descartar clínicamente primero. Un home sleep test es el primer paso.
simple, accesible y puede cambiar completamente el diagnóstico. Y recuerda consultar con un especialista. ¿Quién mejor que un médico especializado en sueño o un otorrino que mira apnea del sueño? Y antes de terminar, hoy no vamos a hablar de suplementos, de tratamientos, de pastillas, pero sí quiero enfocarme en algo muy importante porque está muy mal interpretado y hay mucha gente que no entiende para qué funciona esto. Y vamos a empezar con la melatonina. Probablemente es el suplemento de sueño más vendido del mundo y el que más gente toma sin entender realmente lo que pasa y lo que realmente hace. Un metaanálisis mostró que en adultos sanos la melatonina aumenta el tiempo total de sueño en promedio de 3.9 minutos. La eficiencia del sueño, el porcentaje del tiempo en cama que realmente dormís, mejora solo un 2.2%. O sea que 4 minutos y 2 puntos porcentuales. Eso es estadísticamente irrelevante para alguien con una fatiga crónica. ¿Y esto por qué falla? Porque la melatonina no es un sedante, no es una pastilla para dormir. La gente lo confunde. Esto no te duerme. Es una señal de timing circadiano. Es la que le dice al reloj central del cerebro que ya es de noche, que ya llegó la oscuridad. Eso es todo lo que hace. No tiene que ver con el sueño en sí, para nada. Solo le da la señal de que es de noche. Y el problema de la fatiga crónica o el insomnio rara vez es de que el cerebro no sepa que es de noche. El problema es la hiperactivación del sistema nervioso que impide apagar el motor. Y la melatonina no hace absolutamente nada para apagar este sistema. Y ahora hay algo muy importante que tienes que saber y es que las dosis comerciales que encuentras en la farmacia habitualmente de 3, 5, 10 miligramos son entre 10 y 20 veces superiores a lo que el cuerpo produce naturalmente. Y tomar esas dosis suprafisiológicas tienen consecuencias. Si tomas melatonina en dosis altas con frecuencia, puedes amanecer con lo que se conoce como el fog matutino. Esa sensación de despertar todavía sedado, con la cabeza pegada o pesada, mejor dicho, sin claridad mental. Es porque la melatonina tiene una vida media de varias horas y si tomaste 10 miligramos durante la noche, todavía vas a tener concentraciones muy elevadas de la hormona cuando el cuerpo ya debería estar en modo de vigilia. La dosis con evidencia real para beneficios circadianos, por ejemplo, un jet lag, para eso sí funciona una melatonina porque vas a regular, puede ayudar a regular. Y la dosis es de 0.1 a 0.3 miligramos, o sea, un décimo o menos de lo que venden en la mayoría de las tiendas y farmacias. Entonces, por favor, por favor, por favor, a los que les encanta tomar melatonina, realmente no te está ayudando para dormir. Es literalmente un efecto placebo y no te ayuda para nada. Otra cosa que quiero agregar es la famosa regla de las 8 horas. Gardner lo dice directo. 7 es el nuevo 8. Los datos de salud no muestran diferencia distinguible entre 7 y 8 horas para la mayoría de adultos. Obsesionarte con llegar a las 8 horas solo te va a generar ansiedad. Y esa ansiedad eleva el cortisol antes de dormir, que es exactamente lo que destruye las ondas lentas que queremos proteger. O sea que si no llegas a las 8 horas, pero llegas a 7, estás tranquilo. La ciencia lo dice. No se necesitan 8 horas obligatoriamente. Obviamente que si puedes dormir las 8, si puedes dormir 9, está bien. Pero si dormís 7, también. Y ahora por último vamos a hablar de los dispositivos que se han vuelto los jueces del sueño. Y esto tiene un nombre, se llama ortosomnia, la búsqueda perfeccionista de métricas de sueño óptimas impulsadas por dispositivos. Es uno de los patrones más comunes en personas de alto rendimiento. Ven un puntaje bajo, se estresan, el cortisol sube, el sueño empeora, la puntuación baja más y es un círculo vicioso perfecto construido con tecnología cara. Y como lo dije también en otro episodio, no es que los dispositivos no sirvan, solo que son una herramienta que tenemos que aprender a usarla con criterio para que realmente nos funcione y no nos genere más estrés. Y otra cosa que es importante saber es que los dispositivos tienen un margen de error de entre 20 a 40% para detectar las fases del sueño. No están midiendo ondas cerebrales, están midiendo movimientos de muñeca y variabilidad de la frecuencia cardíaca. Son útiles para ver tendencias a largo tiempo, no son útiles para juzgar solo una noche. Si te levantas sintiéndote bien y tu reloj dice que dormiste mal, créele más a tu biología. Siempre, siempre la biología primero.
Eso es usarlo, es usar tu criterio. Y eso es, por eso es que me gusta enfatizar tanto en el criterio y no solo en lo que dice el reloj, porque si no solo te vas a estresar. Y a veces nos sentimos súper bien que podemos ir a correr una maratón, aunque tu reloj diga que estás en rojo. Así que, perdón que lo repita tanto, pero usa el criterio para cuando veas tus dispositivos. El sueño no es una transacción bancaria, no es horas invertidas igual a energía obtenida. Es un proceso biológico que requiere condiciones específicas para hacer su trabajo y que se pueden destruir silenciosamente sin que tú te des cuenta. Entonces, ¿qué nos llevamos hoy de este episodio? ¿Y qué puedes hacer esta noche para empezar a poner acción esto? Aparte de los pasos que ya te di. Si tienes un dispositivo, el Aura, el Garmin, el Whoop, el Apple Watch, busca tu porcentaje de sueño profundo en el app. En algunos dice deep sleep, en otros sueño profundo o sueño reparador. ¿Y qué número estamos buscando? Es aproximadamente el 20% de tu tiempo total dormido. Si dormiste 7 horas, eso es alrededor de un 80 a 90 minutos de sueño profundo. Si estás consistentemente por debajo de ese rango durante varios días seguidos, no solo una noche, sino varios, esa es una señal. No la cantidad de horas totales, la arquitectura, la calidad de lo que pasó mientras estabas dormido. Lo que vas a medir en los próximos 7 días, intenta mantener la misma hora de dormirte. Al final de la semana, compara tu porcentaje de sueño profundo promedio con la semana anterior. Eso es el experimento, simple, medible y sin costos. Y si alguno de los síntomas de apnea que describimos anteriormente te resonó, te sentiste identificado, no los ignores. No necesitas suplementos nuevos, no necesitas tecnología más cara, necesitas entender lo que ya está pasando mientras dormís. Una última idea para llevarte. Hay cada vez más ejecutivos y profesionales que monitorean su descanso de manera obsesiva con dispositivos y sin quererlo convierten el sueño en otro proyecto corporativo más. Uno que hay que medir milimétricamente, optimizar con herramientas y dominar para ganar en productividad. Pero el sueño requiere exactamente lo contrario, requiere rendirse. Es el único proceso biológico que funciona peor cuando más intentas controlarlo. A veces el biohack más avanzado es quitarte el reloj de la muñeca, dejar de convertir el descanso en una métrica de rendimiento y volver a confiar en la biología. Soy Rodrigo Montenegro y esto fue otro episodio de The Sports Alchemist Podcast. Nos vemos en el próximo episodio.